Buenas chicos, hoy vamos a ver el lanzamiento parabólico, que es el punto 8.2 del libro en la página 127. Y lo mismo, yo lo voy a dar un poco diferente porque en el libro lo divide entre fase de ascenso, mira, fase de ascenso, fase de descenso y fase de desplazamiento horizontal. Entonces, yo lo veo muy enrevesado de esa forma y lo vamos a ver con las mismas ecuaciones que vimos el tiro o el lanzamiento horizontal, ¿vale? Vale, aquí vamos a empezar desde el suelo porque antes empezábamos, digamos, así, ¿no? En el lanzamiento horizontal. Entonces vamos a tener una velocidad inicial. Y por lo tanto tenemos un ángulo, ¿vale? Porque ahora en este caso no es ni vertical ni horizontal, entonces tendremos un ángulo. El ángulo alfa. Vale, esta velocidad inicial se puede descomponer igual. Tenemos el eje X y el eje Y, pues lo podemos descomponer en Vx y lo vamos a descomponer también en V inicial Y. Ojo, aquí no he puesto inicial porque la Vx es siempre la misma, ¿vale? La velocidad inicial en Y no va a ser la misma porque vamos a tener la gravedad. Entonces, como si fuese un tiro vertical. Es decir, en el tiro vertical lo que teníamos es que la velocidad iba disminuyendo hasta que se paraba y luego bajaba, ¿no? Pues aquí lo mismo, solo que como vamos a tener esto es un movimiento compuesto, que es lo que estábamos viendo en este apartado, vamos a tener ese movimiento hacia arriba y hacia abajo y un movimiento hacia la derecha que va a ser el MRU, ¿vale? Por lo tanto, esto no va a cambiar, por eso lo he llamado Vx, ¿vale? Y esta sería la V inicial en Y. La Y sí que va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí tendríamos la velocidad que sea. Lo mismo, lo podemos descomponer en X y en Y, ¿vale? Tendremos entonces Vx que sigue siendo la misma y ahora en este punto vamos a tener una VI. Vale, aquí, importante. Vamos a tener la Vx. Y si os fijáis, la VI sería 0. Entonces, VI es igual a 0. Y la velocidad que sea va a ser la Vx. Esto es en el punto más alto. Que si os acordáis del tiro o el lanzamiento horizontal, cuando empezábamos, la velocidad en Y era 0. ¿Vale? Teníamos solamente la velocidad en X. Vale, aquí ya lo vamos a tener para abajo. Y lo mismo, se puede descomponer en el eje X, Vx, y en el eje Y, V. Y aquí igual, ¿vale? Ya cuando llegue al suelo, justo antes de llegar, vamos a tener la Vx y la Vi, ¿vale? Vale, aquí vamos a seguir el mismo criterio de signos que seguimos en el tiro horizontal, ¿vale? Criterio de signos. Todo lo que va hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va hacia abajo, negativo. Entonces, por ejemplo, si os fijáis aquí, la velocidad en I va a ser positiva. Aquí ya sería 0 y aquí ya sería negativa, ¿vale? Lo digo por si en algún momento sale negativa, es que está descendiendo. Y la velocidad en X, que como siempre va hacia o sea, hacia la derecha en el eje de la X, va a ser positiva, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos aquí? Aquí nos pueden pedir los problemas el alcance. Si os fijáis, el alcance antes era, como estábamos nada más que en esta parte, el alcance era esto de aquí, ¿no? Pues el alcance ahora va a ser todo esto. Entonces tenemos un alcance que va a ser la X máxima. Y vamos a tener también una altura máxima, que es otra de las cosas que nos pueden preguntar. ¿Vale? Que podemos poner altura máxima, que es igual a la I máxima. Vale, mirad, como aquí nos dan también un ángulo alfa, vamos a utilizar la trigonometría, que ya que la sabéis. Voy a dibujar este triángulo, o sea que se formaría con v sub 0, vx y v sub 0y.
pasaría igual en cualquiera de los otros triángulos, ¿vale? Este sería v sub 0, vx, y ahora el v sub 0i lo traslado, ¿vale? Y lo pongo aquí. Y ya tenemos el triángulo rectángulo con el ángulo alfa. ¿Vale? Vale, entonces, aquí voy a poner v0i. Tendríamos que seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es v sub 0i, partido la hipotenusa, que es v sub 0. Por lo tanto, lo que normalmente dan es el ángulo y la velocidad inicial, ¿vale? Entonces lo que nosotros querremos calcular será v sub 0i. Esto lo podía aprender de memoria, ¿vale? Pero yo siempre lo razono porque como tengo tan mala memoria, pues por si acaso a alguien también le pasa lo mismo que a mí, que sabiendo trigonometría se puede sacar esta relación. Coseno de alfa es igual al cateto contiguo, que es vx, partido v sub 0. Por lo tanto, vx es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. Vale, ahora las ecuaciones en cada uno de los ejes. Bueno, hemos dicho que en el eje de la X el movimiento es un MRU, exactamente igual que en el tiro horizontal, ¿vale? Y en el eje de la Y vamos a tener un MRUA, porque tenemos la gravedad, ¿vale? Que como va hacia abajo es negativa. Entonces, eje X, tenemos el MRU, ¿vale? Vamos a tener la velocidad en X que va a ser constante y vamos a tener X igual a X sub 0 más Vx por T. Vale, X sub 0, si os fijáis, va a ser 0, ¿vale? Al comienzo. Por lo tanto, se nos va a quedar que X igual a Vx por T. Y ahora, en el eje Y, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente, bueno, acelerado, o sea, al principio va a ir frenando, o sea, frenando. La velocidad va a pasar de la que sea al comienzo hasta 0. Y ya luego va a ir aumentando conforme baja, ¿vale? Entonces tendríamos un MRUA, la aceleración es menos 9,8 metros segundo al cuadrado. La velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y menos G por T. Y, ojo, aquí, cuidado, porque cuando teníamos el tiro horizontal, la velocidad inicial en Y la tomábamos como 0, ¿vale? Pero aquí no es 0. ¿Vale? Aquí vamos a tener una velocidad inicial, que va a ser, o sea, nos tendrán que dar la velocidad y el ángulo y podremos calcular esta, ¿vale? Vale, la altura sería igual a la altura inicial más v sub 0i por t menos 1 medio de g por t al cuadrado. Vale, aquí esto sí va a ser 0, porque si os fijáis parte del suelo. Puede haber el caso en el que, mirad, por ejemplo, he visto aquí un problema en el libro. Este de aquí, ¿vale? Esto también es movimiento parabólico. Entonces la altura inicial sería, en este caso, 15 metros, ¿vale? Pero lo normal es que parta del suelo. Vale. Y yo creo que no se me olvida... Ay, no sé si lo habéis visto. Vale, o sea, tendríamos la altura que sería igual a I sub 0, que en este caso en el tiro parabólico va a ser 0. La velocidad inicial en I, que hemos dicho que habrá, ¿vale? Porque tenemos una velocidad inicial, entonces la podremos calcular. Y menos 1 medio de g por t al cuadrado. Vale, yo creo que de teoría esto es suficiente. En el siguiente vídeo vamos a hacer un problema, ¿vale?